¿Por qué no anularé la conciencia enteramente? La vida toda del hombre y del planeta no es más que un segundo cósmico, así que no perdería demasiado. Habría sufrido un gorgoteo y ahogo desagradables al principio, pero habría terminado enseguida. Luego, la larga y apacible noche de la no existencia, de la que había disfrutado desde el mítico comienzo de la eternidad hasta el 20 de agosto de 1890. Howard Phillips Lovecraft, 20 de agosto de 1890, 15 de marzo de 1937. Cartas. Entonces quizá podremos todos morir de lo mismo, una hartura asesina de nuestra durabilidad en un mundo que es malignamente inútil. Thomas Ligotti, La conspiración contra la especie humana. Lo que trataremos en este canal será principalmente el ámbito filosófico, estético y metodológico de la literatura de horror, iniciando con la obra de H.P. Lovecraft. Lo que se pretende con esto es ayudar a los lectores de la obra Lovecraftiana a tener una mejor comprensión del trabajo del genio de Providence, comprender su riqueza filosófica, su belleza y su técnica narrativa destinada a provocar el llamado horror cósmico en el lector. En todo caso, se propone una perspectiva más de sus cuentos, además de brindar un punto de partida para quienes deseen iniciarse en la obra del maestro. Los análisis que se realizarán de los cuentos suponen una previa lectura de los mismos por parte de los oyentes. Si se ha hecho una lectura, o mejor, una doble lectura con un mínimo rigor, ayudará enormemente a los propósitos del canal. Quizá no comprendas el verdadero mensaje del cuento, quizá, como nos ha pasado a muchos, sientas que solo has leído una historia simple, o en su defecto compleja, en la que no pasa nada más allá de monstruos extraños, arquitecturas delirantes y situaciones de vértigo sin mayor intención que el espanto inmediato, constante y sonante. Créeme, no has vivido aún la verdadera experiencia del horror cósmico. No podemos negar, hay que aceptarlo, que en su mayoría las criaturas Lovecraftianas pueden resultarnos ridículas, esperpénticas. La sobrecarga de detalles arbitrarios en sus formas muchas veces no dan en el blanco precisamente al momento de causar terror, pues adquieren aspectos de criaturas de cuentos de miedo infantiles o de las más mediocres historias de las viejas publicaciones pulp. Suelen causar incluso una especie de disonancia en el tono del cuento, expulsándonos de la experiencia estética. Pero vamos a llamarlo defecto en la creación de personajes en Lovecraft, podría adquirir un sentido más serio si entendemos la profundidad filosófica del cuento, o si entendemos también dónde se encuentra el verdadero núcleo del horror. De modo que la forma, la composición del monstruo queda en un segundo plano y nos atenemos solo a dos cosas de él que son las necesarias para una verdadera experiencia Lovecraftiana. Hablamos de su poder devastador a nivel cósmico y su diabólica otredad. De más está decir que el contenido del canal, al menos en esta etapa, llega con spoilers de los cuentos. Para evitarlo, en cada vídeo subido que contenga spoilers, serán debidamente alertados. Posteriormente, y dependiendo del progreso del canal, se realizarán lecturas de cuentos Lovecraftianos en la medida de lo posible, con algunos análisis posteriores que enriquezcan el ejercicio. A medida que avancemos, iremos abordando otros aspectos del mundo del horror y del terror. El plan inicial es hacer un estudio parecido a de la obra de Poe y de Thomas Ligotti. Y en el camino, si les place, extenderemos el contenido a regiones más periféricas. Intentaremos ser lo más sencillos posible en los análisis, explicando lo que sea necesario, recurriendo a las fuentes adecuadas para llegar a una buena comprensión de los temas.
Cuestiones como la estética o la filosofía no son del campo natural de los escritores de cualquier género, pero ellos o bien se han nutrido y se nutren de ellas para realizar su obra, o en su defecto cuentan ya con cierta disposición natural e intuitiva de estos aspectos de la existencia humana y los vuelcan directamente en sus obras. Se intentará aclarar esto en su momento. Parecería casi increíble que el mismo escritor de un poema demencial como El Cuervo haya escrito lo siguiente en referencia al mismo: ese placer que es a la vez el más intenso, el más elevador y el más puro, se encuentra, creo yo, en la contemplación de lo bello. Edgar Allan Poe, La filosofía de la composición. Cabría plantearse, pues, la siguiente pregunta: ¿qué es la belleza? ¿Por qué la belleza puede ir unida al horror? ¿Cómo es esto posible? ¿Es la belleza acaso, además de atractiva, algo repulsivo en sí? Veamos lo que tiene que decir al respecto Eugenio Trías, el filósofo español, en su ensayo Lo bello y lo siniestro. ¿Cuál es el estatuto ontológico de ese velo que es la belleza? Tras la cortina está el vacío, la nada primordial, el abismo que inunda y sube a la superficie. Tras la cortina hay imágenes que no se pueden soportar, en las cuales se articulan ante el ojo alucinado del vidente visiones de castración, canibalismo, despedazamiento y muerte. ¿Entonces eso es la belleza? Nada inocente, por cierto, parece tener mucho de macabra, sobre todo cuando en obras como El Cuervo de Poe hablas con un pajarraco negro cuyas respuestas son simples mecanismos repetitivos de su actividad inconsciente, como volar o posarse sobre el busto de Palas. Y sin embargo, te arrastra a la locura. El pajarraco negro ni siquiera sabe que le hablas, ni siquiera sabe que su respuesta repetitiva es una respuesta. Ni tan solo sabe qué es una palabra. Estrictamente hablando, el pajarraco negro no sabe nada. Ni siquiera tiene la mínima posibilidad de saber, y sin embargo, te arrastra a la locura. ¿Qué hay allí, además de un pajarraco actuando en su impavidez ontológica, sino el abismo de su interlocutor? El abismo que él ve en ese pájaro que es el velo, y que le dice una y otra vez, Nevermore. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasaría si el cuervo deja de responder, obedeciendo a otro impulso ciego de su ser inconsciente? Esta es una pregunta muy interesante, pero dejemos esto para cuando tengamos que hablar de Poe y su obra. Desde luego, es un misterio la aparición de dichas imágenes en nuestro horizonte ontológico. Se presienten, se visionan, aterrorizan, pero no hay una explicación clara del porqué de su aparición, al menos en la mente de quien las padece. En realidad, allí no hay nada, como en el cuervo, que seguramente murió un día sin jamás haberse dado cuenta de que existió. Tras el velo de una forma bella, no hay nada, en el peor de los casos, un inocente devenir. No se ven monstruos ni despedazamientos, dado que no se ve nada, salvo el inconsumible paso del tiempo. Sin embargo, el sentimiento estético de lo bello trae consigo esa desnaturalizada percepción, ese estado perturbado del sujeto, bajo cuyos efectos él comienza a ver monstruos. Y como no tenemos otras herramientas para describirlo, lo solucionamos mediante una formulación poética de esos sentimientos perturbados. Abismo que inunda, la nada primordial, imágenes que no se pueden soportar, Nevermore, o como en Lovecraft, horror innombrable. Pero dejemos estos asuntos sobre el origen real de dichas imágenes para otro momento. Para lo que nos interesa, basta con afirmar de modo preliminar que los estados propios de la perturbación estética van a depender de nuestro mundo subjetivo y no de los objetos sin más. Pero que las visiones hórridas surgen en nosotros
por ciertas configuraciones de dichos objetos de ese velo traidor que nos afecta de modo preciso cuando comenzamos a proyectar tal monstruosidad en el mundo que acaba paralizándonos. Por eso, para producir un estado semejante en quien lee un escrito de esta naturaleza, más que el simple monstruo babeante arrastrándose en un cenagal, que sin su respectivo marco poético resultaría casi ridículo, como el pajarraco de Poe, es necesario haber dispuesto el escenario, la atmósfera, la ambientación, de tal manera que el sujeto lector ingrese en ese estado perturbado de su experiencia estética y comience a sospechar, a imaginar, a percibir la presencia cercana de la monstruosidad. Este estado, este amontonamiento de sensaciones perturbadas ante un velo estético bien dispuesto, es el horror, y es definitivamente la experiencia superior, por no decir suprema, del negro goce artístico. Por otro lado, un segundo efecto de ese estado, si va unido a una conveniente narrativa, es la horrible sensación de insignificancia, de nulidad, de supresión tanto de la existencia física como de la conciencia. Aquello que aparece es enorme, descomunal, está más allá de nuestra efímera existencia y, sobre todo, amenaza con engullirnos en su remolino diluyente. Solo cuando se ha alcanzado este estado lamentable de perturbación estética es cuando debe aparecer la criatura. No antes. De esta naturaleza es la belleza poética de un cuento como Dagon de H.P. Lovecraft, cuyas inmensidades nos llevan a la demencia, porque no podemos negar el embeleso que causa la lectura de ese mundo inmenso, desolado y agobiante que aparece en el cuento. ¿De qué estatutos ontológicos hablamos? Desde ya podemos afirmar que Lovecraft supo poner, mediante el uso adecuado de la escenografía, al hombre en el centro insonoro donde se genera el estado estético del horror. La sórdida belleza del paisaje, lo sublime cayendo a toneladas sobre el mundo, impulsan a ese desdichado hacia el presentimiento de los monstruos y hacia la diluyente experiencia de su insignificancia. En definitiva, al horror. Muy a pesar de quienes quieran ver en la obra Lovecraftiana solo un conjunto de monstruos de pesadilla, creaciones fantásticas de seres híbridos como los hombres pez, en cuentos como La sombra sobre Innsmouth, y que es de muy larga data en la literatura fantástica y que fascinan por esa subyugante imaginería del mundo submarino, no hablamos en general más que de todo un aparato narrativo y artístico construido para colocar al hombre en el vórtice trágico de su locura monstruosa, de su insignificancia y de su vacuidad cósmica. El horror no se encuentra en dichos seres increíbles, que pueden causar un terror hoy en día casi pueril y fugaz. El verdadero efecto destructor es descubrir, mediante el éxtasis estético deformado, nuestra insignificancia, nuestra naturaleza terrible de simples objetos contingentes ante otros seres de una inmensidad, de una antigüedad y de un poder tan inabarcable y sobre todo de su desquiciante otredad. De modo que nuestra muerte a manos de ellos ni siquiera es sentida por ellos, ni siquiera podría ser su propósito, como cuando el pajarraco negro de Poe repite Nevermore. Nuestra muerte allí no es más que un suceso inexistente dentro del borrascoso proceder del cosmos. Nunca, en realidad, hemos sido algo, y el horror se intensifica en nuestro pobre cerebro errado cuando comprendemos que ni siquiera ellos, los grandes monstruos que amenazan nuestra existencia improbable, escapan al sinsentido universal y a su propia insignificancia, porque ellos tampoco nunca han sido algo.
En la próxima entrega hablaremos de este genial cuento. Disponemos de tiempo, aunque no lo crean. Les invito a descubrir todo este universo lamentable y hermoso a la vez. Vamos a hundirnos en ese océano maravilloso del desaliento, de la locura y de lo bello. Suscríbanse al canal para que este proyecto pueda crecer. Comenten sus discrepancias, sus fascinaciones, expláyense en sus opiniones. Nada mejor que darle otra vuelta de tuerca a estos asuntos propios de tornillos faltantes. A los nuevos suscriptores, infinitas y cósmicas gracias. Escuchen estas disertaciones y las siguientes en iVoox en la dirección dejada en los comentarios y en YouTube, si lo estás haciendo, en iVoox. Denle un like y a la campanita para no perderse ni uno solo de estos desasosegantes paraísos. Una vez escribí: ningún paraíso que se precie carece de un altar para el sacrificio. Hasta la próxima. Aquí los espero. Tengan una linda noche.